Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos acá. Estamos continuando con nuestro segundo día y segunda parte del WITE del día de hoy. Vamos a trabajar sobre el eje B, que es intercambio de autores, sobre el eje, y nos acompaña como coordinadora de este eje Macarena Forneris, que es la vicerrectora de la Universidad Provincial del Seiza. Le doy la palabra a Macarena. Muchas gracias por participar y bienvenidos a todos. Gracias, Claudia. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de intercambio de los trabajos que se encuadran dentro del eje B, que refiere a la evaluación y la incorporación de diferentes herramientas digitales para acompañar este proceso de nuestras prácticas docentes orientadas fundamentalmente a sostener y mejorar la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. En este espacio vamos a estar trabajando sobre evaluación y estrategias de seguimiento de estudiantes, y hay 6 trabajos que están disponibles en la web del WITE, cuyos autores y autoras nos están acompañando. La idea es que este sea un espacio de conversación, entonces que podamos conocer un poco qué es lo que cada uno de los trabajos nos presenta y nos comparte, justamente para poder pensar nuestras propias prácticas a través de estas experiencias que nos han compartido. Y sobre su lectura fueron apareciendo diferentes palabras que estructuraron los 6 trabajos, donde la evaluación es lo sustantivo, pero también la aparición de la evaluación como una estrategia de acompañamiento y de mejora de la planificación educativa, de la propuesta de que sea un espacio formativo, que sea una evaluación continua, una coevaluación, un proceso a través de poner en el eje y en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje a nuestros estudiantes, es corrernos de la evaluación como un espacio de ponderar los aprendizajes a través de una nota, sino de ponderar los aprendizajes a través de la resolución de problemas, de la creación de nuestros estudiantes mediante recursos digitales. Digo, hay proyectos en donde a través del trabajo del equipo, del abordaje de situaciones, problemas, de la autonomía, de la conversación, de la discusión, se va planteando la creación, por ejemplo, de producciones audiovisuales. Entender que esos espacios tienen que ser significativos, pensados en el presente, pero con una proyección también de futuro, para que ellos puedan tener herramientas que mejoren sus procesos educativos, pero también la formación como futuros profesionales o su incorporación en el mundo del trabajo, porque estas propuestas que vamos a trabajar hoy no solo focalizan la educación superior universitaria, sino también que hay experiencias que recuperan el trabajo de colegas en la educación secundaria. Así que bueno, del recorrido aparece esta nube de palabras, de ideas que buscan sintetizar y mostrar los puntos en común del abordaje y de las experiencias que nos han compartido. Como les planteaba, la idea es que sea una dinámica para conversar, que quizás mi rol sea más moderar los tiempos y acercarles a los autores y a las autoras las preguntas que puedan ir surgiendo dentro del espacio de intercambio de la mensajería. Por eso queremos que sea un espacio abierto y que puedan aprovechar, pero fundamentalmente que ellos sean los protagonistas y que a través de estas preguntas podamos profundizar lo que nos comparten en las 2 dinámicas de presentación que ofreció el WITE, que es el tradicional paper o trabajo escrito, pero también algunos videos que nos permitieron situarnos y acercarnos un poco más a cada una de esas experiencias. La primera pregunta, lo que les voy a pedir es que a medida que vayan respondiendo, no sé si prefieren, esto sí lo pongo a consideración, que yo vaya invitando a cada uno de los trabajos, o prefieren ustedes organizarse, quizás si lo hago yo es un poco más ordenado y prolijo, es que podamos pensar por qué decidieron
problematizar sobre la educación, digo, el proceso del trabajo de la planificación docente, el trabajo en el aula, el trabajo en general en las instituciones educativas tiene muchas aristas y todos los que nos encontramos en este espacio decidimos por algún momento, ¿no? O decidieron ustedes por algún motivo, que la evaluación era un aspecto que debían abordar dentro de sus prácticas docentes, así que la idea es que nos puedan compartir un poco por qué focalizar la evaluación, por qué entender la evaluación como una estrategia fundamental en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes y si responder a la problematización de la evaluación fue un poco la guía para poder ir definiendo el abordaje, la creación, el diseño, la adopción de recursos particulares, en este caso digitales. Si quieren, y si están presentes, invito a Ana Laura Ardiles y Valeria Natalia Morón, quienes presentaron el proyecto de innovación con evaluaciones integradoras, una experiencia en la Escuela Técnica Profesional número 781 de Chubut, así que quizás si ellas quieren empezar a desarmar un poco y armar juntos esta pregunta, le damos la bienvenida. Si Ana Laura y Valeria todavía no se pudieron conectar o prefieren hacerlo en otro momento, quizás sí encontremos el grupo de inicio con cuestionarios virtuales, una propuesta para su implementación en la Cátedra de Administración General de la UNSADA. Las autoras fueron Marina Di Santo, Luisina Orlando y Malena Suárez, que quizás quieran compartir la experiencia, y si no, invitamos a cualquiera de los autores o autoras, no sé si quieren iniciar. Bueno, Pau, te damos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros junto con Germán Bianchini habíamos presentado el trabajo titulado Coevaluación y Seguimiento mediante encuestas y foro PR. Bueno, a ver, en base a estos 3 puntos que comentabas recién, la propuesta que nosotros hemos presentado en el Congreso viene con algunos años bueno, que ha ido madurando, se ha ido transformando en realidad. Un poco la necesidad de empezar con este esquema vino un poco de la mano del cambio de paradigma, ¿no? A la educación centrada en el estudiante, a la educación por competencias. Y era un tema que nosotros veníamos viendo desde hace tiempo, cómo era esto del aula invertida. Por ahí todavía no nos animábamos mucho a implementarlo porque no teníamos experiencia personal en aula invertida, no teníamos a alguien que nos guiara en cómo implementarlo tampoco. Y bueno, llegó la pandemia en 2020 y bueno, fue como un empujón que nos llevó a tener que ponernos a preparar todo para poder dar las clases, ¿no? Y bueno, había que garantizar que los alumnos que no se pudieran conectar en el momento pudieran acceder al material lo mismo, así que bueno, tuvimos que preparar todos los videos, después toda una cuestión de cómo hacer el seguimiento de los estudiantes, si estaban entendiendo bien en todo esto que estaban ellos aprendiendo por su cuenta, ¿no? Todo lo que antes hacíamos en el aula, ahora se hacía todo de forma asíncrona o por lo menos remota. Así que bueno, en ese entonces nosotros encontramos como un recurso bastante útil el uso de las encuestas. En el caso nuestro usamos como plataforma de campus virtual el Moodle. Entonces empezamos a usar estas encuestas de Moodle que el beneficio que tienen es que tanto se pueden responder de forma anónima como además te muestran gráficos que en un momento, digamos, en un
instante nada más te lo genera, entonces vos podés tener una visión más estadística de cómo estuvieron las respuestas, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos permitió en su momento ir retomando los temas, reformulando los temas en los que veíamos que por ahí los estudiantes estaban más dudosos, que no habían quedado muy claros, que, bueno, porque a veces los estudiantes cuando uno les pregunta, entendieron el material, pudieron ver los videos o lo que sea, no se explayan mucho, no se expresan mucho. Entonces, bueno, nosotros estas encuestas nos sirvieron como una forma de detectar estas cosas de vida. Y bueno. Perdón, Paola, se está escuchando eso, se está escuchando con interferencia. Quizás hay algo en la compu que te está tocando el micrófono y... O el micrófono con la ropa. Claro, A ver, está haciendo como un ruido. A ver ahí si me escuchan mejor. Ahí te escuchamos mejor. Gracias. Bueno, un poco ese trayecto, digamos, se fue después enriqueciendo a lo largo de los años, fuimos agregando algunas cositas y en la experiencia que contamos en este artículo, que ya empieza a, digamos, a transformar digamos, la forma en la que se ofrece la materia, que ahora tiene una parte de horas a distancia, agregamos el uso de lo que son foros PIR, que son los mismos foros de Moodle, pero en esta modalidad de PIR, que entonces hasta que el estudiante no hace un aporte, no puede ver las respuestas de los compañeros. Entonces, bueno, la idea es que a partir de una actividad, en este caso eran actividades de apertura, pero se pueden usar para otro tipo de actividades también, le pedíamos al estudiante que nos diera una reflexión y, bueno, una vez que hacía su devolución, podía acceder a lo que decían sus compañeros. Así que, bueno, eso de momento lo hemos usado como una primera prueba para ver qué resultado nos da en el seguimiento de algunas actividades que tienen que hacer de forma asíncrona. Después lo retomamos cuando hacemos el encuentro presencial. Bueno, no me quiero explayar mucho por el tiempo, ¿no? Pero ¿qué más decía? Bueno, los recursos que hemos usado y, bueno, los principales resultados de momento, lo estamos en curso todavía, no termina el cuatrimestre, todavía no tenemos las encuestas finales para ver el feedback también de los alumnos, pero bueno, por lo menos lo que podemos haber ido intuyendo a lo largo del cursado es que, bueno, hemos por lo menos obtenido nosotros el resultado que queríamos, ¿no? Germán, que también está presente, no sé si quiere agregar algo que me haya olvidado. Sí, no sé, creo que no sé si me escuchan, ¿se escucha bien? Sí. Bien, bueno, no, creo que está bastante dicho todo. Lo que pasa también en términos generales es que, digamos, a lo largo de los años, de un tiempo a esta parte, ha ido cambiando todo, ¿no? Entonces eso creo que también es parte de lo que está en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos tenido que vernos en la necesidad de cambiar esta manera, esta forma de evaluar, de enfocarnos en otros aspectos? Porque los contenidos, las dinámicas de las clases, a qué están acostumbrados los estudiantes, todo se ha ido modificando mucho y en los últimos años de una forma todavía mucho más acelerada, ¿sí? Entonces, bueno, también eso de alguna manera nos obliga a cambiar un poco estos esquemas de trabajo, estas formas de evaluar. Y bueno, y también esto es muy dependiente del número de estudiantes que se tienen. Nosotros en estas asignaturas que comentaba Paola, son asignaturas que no hay más de 30, por lo menos hasta el momento, 30 estudiantes, que no es lo mismo que lo que nos sucede en otras materias más iniciales de la carrera donde tenemos 90. Entonces, en esos números más grandes, algunas de estas prácticas las podemos llevar a cabo igual y otras se hacen un poco más complejas, ¿sí? Porque en estas dos asignaturas que tienen que ver con programación paralela, también evaluamos aspectos en donde trabajan en grupo, podemos hacer un seguimiento un poco más cercano y saber exactamente qué es lo que están haciendo y tenemos toda una retroalimentación en base a lo que ellos van planteando como inquietudes, el seguimiento que vamos haciendo, pero en grupos mucho más grandes es más complicado hacer este tipo de actividades.
Bueno, muchas gracias por su presentación. El trabajo es interesante porque plantea como diferentes momentos y estrategias que ustedes han ido incorporando a medida que iban identificando a la evaluación no solo como una estrategia que está al final de un trayecto formativo, sino que puede trabajar con los estudiantes desde el inicio, darnos pautas a los docentes respecto de recorridos previos, de conocimientos previos, de competencias generales que cada una de las unidades o los módulos de una asignatura requieren, y también experiencias donde la retroalimentación aparece rápido, donde hay pautas que motivan también a la participación, digo, la propuesta de los foros en donde uno quiere conocer qué es lo que el otro está aportando, hace que uno también participe y lo haga desde un lugar activo, protagónico y demás, así que es sumamente interesante los dos recursos que presentaron y también el encuadre de la coevaluación. Digo, no evaluamos solo los docentes, sino que estamos invitando a los estudiantes a ser protagonistas de su proceso formativo y a identificar la importancia del rol de estudiar, digo, de leer, de intercambiar, de aportar, digo, donde cada una de las instancias que ustedes les proponen se recuperan en la clase y no quedan ahí dormidas y guardadas en la nube o antiguamente en las bibliotecas acumulando papeles, sino que los ponen en un lugar central y que hace que este proceso sea efectivamente compartido. Digo, es enseñar y aprender y enseñar en esa dinámica. Sí hay una estrategia muy interesante, y veo que están las autoras presentes, sobre el uso del video como una estrategia didáctica en la evaluación. Es una propuesta que llevó adelante un equipo de docentes de la UNOVA, así que los invitamos, creo que está Marina, Lilian Rodríguez y Tamara Amad a compartirnos un poco cómo fue el diseño de esta experiencia dentro de la asignatura que presentan en el trabajo. Hola, bueno, no soy ni Marina ni Tamara, pero soy Mónica y soy parte también de... Perdón, Mónica, no te había visto. Pasé la lista y no te vi, perdón. Porque nos habíamos como puesto de acuerdo que iba a empezar contando un poquito yo, pero las chicas también van a aportar todo lo de ellas. En realidad, comentarles que todos los años intentamos trabajar mucho sobre todo sobre la evaluación en nuestras asignaturas, porque las asignaturas que dictamos tienen bastantes horas virtualizadas, generalmente un gran porcentaje de las horas virtualizadas, entonces eso hace que tengamos que pensar estrategias disruptivas que nos permitan hacer una evaluación formativa y que no sea un parcial tradicional. Entonces, bueno, en esta oportunidad, esta experiencia que comentamos o que contamos, tiene que ver con que nosotros siempre trabajamos sobre competencias de trabajo en equipo, sobre todo bastantes competencias blandas, entre ellas una que trabajamos muchísimo es la de trabajo en equipo. Y resolver problemas del mundo real con clientes reales. Entonces, lo que hacemos, lo que nuestros estudiantes tienen que hacer sí o sí es tomar los distintos roles dentro de un equipo y poder llegar a resolver ese problema de alguna manera intercambiando distintas experiencias entre ellos y aportando cada uno dentro de su rol lo que necesita aportar para que el proyecto llegue a buen puerto. Y en ese sentido, el año pasado, que es la experiencia que estamos contando, hicimos un cierre de esta experiencia con cada equipo presentando un video donde se exponía, cada integrante de ese equipo expuso su rol dentro del equipo y cuál fue su parte o su protagonismo dentro del equipo y su parte de resolución del problema. Y no fue un examen parcial tradicional, digamos. Esto nos permitió evaluarlos dentro del equipo, no sé, pero a su vez individualmente, porque nosotros ya teníamos habíamos recabado toda la información acerca de las distintas instancias que habían cumplido anteriormente y el video fue como el cierre del proyecto donde tuvimos la oportunidad de hacerles una devolución. Tami, ¿querés contar algo más?
No, todo muy claro. Bueno, justo en este eje me toca participar como autora del trabajo que contó Moni. Nada para agregar, nosotras solamente contarles que nuestra asignatura es análisis y diseño de sistemas, en donde hacemos la implementación, o sea, los chicos trabajan justamente, como decía Moni, con clientes reales en el desarrollo de un sistema de software real. Entonces esto nos permite ir haciendo un seguimiento de todas las actividades que van realizando dentro del proyecto y nos pareció como algo innovador que antes en otras experiencias no habíamos hecho, esto de implementar que ellos puedan contar al resto de los equipos de trabajo su experiencia con el cliente real en todas las etapas del análisis y el diseño a través de un video, en donde participaron todos de manera individual y colectiva, en donde se trabajaron, como decía Moni, no solo las habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, sino también comunicación, pensamiento crítico, análisis, bueno, un montón de competencias y además competencias digitales, ¿no? Porque tener que usar una herramienta para crear un video, para que quede acotado técnicamente con lo que les solicitábamos y demás. Así que nada, como experiencia y respondiendo un poquito a la última pregunta que nos plantea Maca, los resultados siempre tenemos buenísimos resultados en las evaluaciones, casi con porcentaje de aprobación, tanto de la cursada como del final, muy altos dentro de la asignatura, y con los resultados de la encuesta que responden los estudiantes al final de la materia, siempre con resultados y comentarios muy positivos que nos animan a seguir innovando y creando este tipo de experiencias. Nada más, así le doy la palabra a otros grupos. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Se ve cuando la evaluación es un eje de trabajo de los equipos docentes en cada uno de los trabajos que después han indagado sobre cómo los estudiantes se sintieron en la cursada y cómo esas estrategias los convocaron a ser protagonistas del proceso formativo. Siempre son interesantes y marcan una diferenciación o un contraste con otras asignaturas que quizás continúan o continuamos con formatos más tradicionales. Creo que sí, después de la pandemia, haber incorporado modalidades híbridas con presencialidad y virtualidad nos llevó a muchos docentes a repensar esos recursos que los entornos virtuales nos ofrecían y que quizás los trasladábamos de la presencialidad del aula a el espacio virtual como cuestionarios sin problematizar en un espacio que no era necesariamente de un encuentro común en un mismo tiempo y espacio entre docentes y estudiantes, así que estos nuevos formatos nos han invitado a repensar nuestras prácticas y sí hay muy buena aceptación de los estudiantes cuando ven que los equipos docentes en la evaluación tienen otros sentidos o ponderan también otras competencias que por supuesto tienen que ver con los aprendizajes específicos de esos espacios curriculares, pero también los están proyectando en su ejercicio profesional o en su incorporación en espacios laborales. No sé si está Germán, que había propuesto, Germán ya nos expuso sobre el trabajo anterior, sino Pablo Germán Echeverry, porque veo otro Germán conectado, de una propuesta de análisis del rendimiento y la toma de decisiones en el baloncesto escolar, el caso de una herramienta multiplataforma, móvil y web. Sí, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Sí, Germán. Sí, bueno, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, depende si ya almorzaron o no. Sí, el trabajo que hemos desarrollado, bueno, como dijeron recién, es sobre el análisis del rendimiento y la toma de decisiones en el baloncesto escolar, o sea, una actividad deportiva, y que se desarrolló una aplicación multiplataforma, ya que es móvil y web. Un poco como para responder estas cuestiones o estas preguntas que se plantearon, o sea, desde cómo surgió, digamos, o a partir de qué surge la necesidad de llevar adelante esta aplicación. Bueno, uno de los integrantes
del grupo y también de que participó en el desarrollo del artículo y en el proceso del desarrollo de la aplicación, es licenciado en Educación Física, es docente de un colegio secundario, o sea que tiene un poquito de extensión este trabajo, una interacción con el colegio secundario. Y bueno, nos planteó la necesidad de cómo poder agilizar toda la toma de datos y demás información que llevan los docentes de educación física durante un torneo deportivo, en este caso específico del básquet, haciendo el registro de determinado, o sea, de un torneo completo. O sea, la idea era llevar adelante todo, la organización, toda la estructura de un torneo, equipos y jugadores, y a partir de ahí llevar datos estadísticos. Él lo que plantea es la necesidad de poder hacerlo mucho más ágil y que se pueda tener o tomar decisiones en tiempo real. Eso era el eje central. Entonces, básicamente lo que resuelve esta aplicación es tomar datos y llevar adelante, digamos, estadísticas básicas que se le llaman dentro de lo que es la actividad deportiva y unas estadísticas ya un poco más elaboradas, más avanzadas. Bueno, con respecto a las estadísticas, por ahí hablo un poquitito de la aplicación, lo que hace, y sigo respondiendo a las preguntas. Lo que hace, por ejemplo, por el lado de las estadísticas básicas, tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de puntos que va anotando un jugador, un alumno. Yo digo jugador, pero pensemos en alumnos, son chicos que están... lo que pasa es que también ese colegio tiene una orientación biológica, muchos chicos de ahí, por ahí, después van estudian la carrera de educación física, entonces se les va mostrando estas opciones de cómo manejar la información deportiva. Así que bueno, el tema de las estadísticas básicas tiene que ver con algo más concreto, por ejemplo, la cantidad de rebotes. Yo no sé si por ahí están muy familiarizados con la actividad deportiva, pero del básquet, pero bueno, son datos muy concretos, muy específicos, que tienen que ver, por ejemplo, la cantidad de rebotes que tomó un jugador, la cantidad de puntos que anotó, la cantidad de dobles, de triples, o sea, muy concretos. Que eso ayuda al momento a saber cómo va evolucionando, cómo está participando el jugador en una actividad deportiva. Y por otro lado están las estadísticas avanzadas que por ahí tienen que ver un poco con el impacto en el equipo que tiene ese jugador en el equipo. Por ejemplo, porque un jugador puede haber hecho muchas cantidades de puntos, pero capaz que tiró para meter el doble. Entonces, en eficiencia, digamos, no fue tan buena. Entonces, las estadísticas avanzadas se acercan un poquito a ese tipo de información, un poquito de la información del impacto del jugador con el equipo. Bueno, la idea de esto, o ayuda mucho en lo que tiene que ver, es tomar estrategias pedagógicas y tácticas a aplicar con respecto al equipo y saber en tiempo real qué correcciones se puede hacer durante un partido, incluso cuando no están en el partido, sino en los entrenamientos, también aplicar diferentes técnicas o tácticas de entrenamiento y especializarlas, digamos, a determinados alumnos de determinada forma. Bueno, ese era un poco el planteo que se nos hizo y a partir de ahí lo que se llevó adelante fue una aplicación que resuelve esto en tiempo real, incluso como uno puede cargar información de todo el torneo y de otros equipos, podemos ver la evolución que tiene en ese momento, durante un partido, el equipo rival, podemos ver en qué está más débil el equipo rival y cómo actuar ante esa situación. O sea, ayuda a tomar determinadas decisiones. Y los alumnos o deportistas pueden también ver su rendimiento en tiempo real. Bueno, esa es un poco la idea.
cómo, o sea, resultados, esto se está usando ahora, o sea, se empezó a usar ahora, no hay un torneo completo que se ha llevado a cabo utilizando la aplicación, o sea, estamos teniendo recién los primeros pasos o los primeros indicios de resultados que podemos llegar a tener, pero lo que vemos es que los alumnos se sienten un poco más seguros y van viendo ellos en qué tienen que mejorar. Y eso es algo que está bueno, que en un equipo profesional se ve, lo hacen y lo tienen en cuenta esos detalles, pero por ahí en un nivel escolar todavía no se había llegado a algo así. Entonces ellos lo tienen, lo ven y lo pueden practicar o dicen, mirá, no sabía esto, que estaba más débil en esta parte, entonces me voy a enfocar un poco más en esto. Y así también el docente poder aplicar determinadas técnicas por ahí específicas para cada jugador y general para todo el grupo. Bueno, eso es un poco. Después tiene informes que se pueden exportar a PDF, tablas que se pueden exportar a Excel, y algo que no tiene acá y que no se nombra porque se hizo después de como una segunda etapa que ya está funcional, es que se le agregó un modulito de inteligencia artificial. Eso está muy bueno porque le tirás el resumen de una tabla y te arma todo un informe ya de todo lo débil o fortalezas que tiene tu equipo o el equipo rival. Así que se puede, eso también lo tiene, pero no está ahora no llegamos a incluirlo en este artículo. Bueno, eso es un poco lo que se presentó. Bueno, gracias Germán, es muy interesante, primero porque los que estamos acá quizás venimos de dinámicas diferentes o más tradicionales dentro de las disciplinas y pensar cómo las tecnologías y los recursos que incluso se diseñan con un objetivo planteado por un docente, porque fue así como acompañar la formación en un deporte de sus estudiantes en el nivel secundario, también termina siendo una motivación, un trabajo interdisciplinario, porque digo, quizás vos jugabas al baloncesto o al básquet, pero digo, hay que aprender del deporte, hay que saber qué es lo que el docente está con intenciones de recibir de información, cómo trabajar esa información con los estudiantes para poder, convocarlos a ser parte del deporte y saber que el deporte no es solamente lo que ocurre en la cancha, sino todo el trabajo previo, durante y posterior, y que la estrategia tiene que ver justamente con la formación, con aprender, con enseñar individualmente y colectivamente, con planificar estrategias. Digo, es un recurso que cuando uno lee el artículo, por momentos siente que hay mucha información. Yo vengo de las ciencias de la educación, entonces no soy ni del deporte, ni de las áreas quizás de sistemas o informática. Fue un artículo muy claro y muy interesante porque a veces la educación física o el deporte es como una materia secundaria dentro de la formación de los estudiantes en los distintos niveles educativos, y acá se la piensa como un espacio estratégico y central dentro de la formación, y que nos hace ver de su importancia y todo lo que puede ofrecer en términos generales para las distintas actividades. Perdón que me llegó un mensaje. No hay ningún problema. Germán y Paola, si tienen que retirarse, les agradecemos haber compartido con nosotros este espacio y el trabajo que hicieron. Sí, bueno, muchas gracias. No quería interrumpir, por eso mandé el mensaje, pero muchas gracias y es muy interesante la exposición de todos los participantes. Gracias por sumarte al workshop y por estar en este espacio. También vi que creo que estaba conectada Patricia Blatter, quien nos acercó un trabajo junto a Noemí Sogari sobre evaluación y desarrollo de competencias profesionales en futuros docentes de química mediante metodologías activas. Patricia, si estás, si querés compartirnos un poco cuál fue el encuadre del trabajo y digo, qué herramientas utilizaron y cuáles fueron los resultados. Ay, se me colgó.
Hola. La veo a Patricia. Hola. Hola Patricia, te escuchamos. A ver si puedo activar la cámara. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo pertenezco a la Universidad Nacional del Nordeste, en la provincia de Corrientes. Soy jefe de trabajos prácticos en una materia que se llama electricidad, magnetismo, óptica y sonido. Serían 4 físicas básicas para alumnos que están en el segundo año del profesorado en química. La idea original o el origen de este trabajo también radica un poco en las modificaciones de los planes que se vienen implementando y sobre todo en bioquímica acá en la universidad, dado que esta materia es compartida con bioquímica, el profesorado en química y la licenciatura en química. Entonces, una propuesta a estas modificaciones de los planes, donde la mayoría de las asignaturas solicitan que sean promocionales, la profesora responsable, que es la doctora Noemí Sogari, propuso que esta materia sea promocional. Bueno, tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo con el grupo que cursó EMOS el año pasado, un grupo correspondiente al profesorado de química, y que en particular ese grupo tenía una característica que eran alumnos que tenían trayectorias en la educación superior de varios años. O sea, eran personas ya adultos grandes, no ingresantes, no esta materia de segundo año, o sea que no habían ingresado en el 2023, sino que tenían trayectorias un poco largas, ¿sí? Sobre todo en las materias de primer año. Entonces, a raíz de esta población o de estos alumnos con esta característica, decidimos con la profe ver qué herramientas de evaluación, de acompañamiento podíamos incorporar para poder ayudar en esa trayectoria universitaria y también acompañarlos. Entonces, una de esas herramientas fue, y también en esto, qué habilidades podíamos desarrollar debido a que cuando ellos egresaran de la universidad tenían que desempeñarse como profesores de química. Entonces, ¿qué herramientas para su desempeño profesional nosotros podíamos aportar desde esta materia más allá de los conocimientos de los conceptos físicos o disciplinares que tenemos en el programa? Entonces, adoptamos la estrategia de, eran 12 alumnos y esos 12 alumnos los agrupamos, decidimos que trabajen en grupo y esas elecciones de los grupos fueron por afinidad entre ellos, y todo el cursado trabajaron esos 3 estudiantes en conjunto. Y ellos semanalmente tenían que presentar un problema, una situación de la guía grupal. Y uno de los mayores cambios que hemos introducido, me parece que es significativo, es que a esas guías de problemas se nos ocurrió, también basado en algunos conceptos o en algunas ideas de neurociencia, en lugar de llamarles situaciones problemáticas o ejercicios o problemas, denominar a esas situaciones como situaciones desafiantes, para también ver o observar cómo se disponían ellos al leer esa guía de situaciones desafiantes en lugar de leer situaciones problemáticas o ejercicios. Después también una cosa que implementamos durante la cursada fue que en equipo ellos puedan ir desarrollando, elaborando mapas conceptuales, donde ellos puedan ir hilvanando, puedan ir hilando las ideas y los conceptos de cada tema trabajado. Y por último, en esa evaluación de proceso, esa evaluación de seguimiento, ellos tuvieron que realizar una exposición de una situación problemática que se les designó. En esa exposición que fue grupal, el instrumento de evaluación que optamos fue una rúbrica, donde en esa rúbrica nosotros podíamos
evaluar, o ellos fueron también, fueron evaluados en forma individual y en forma grupal. Tenían como una rúbrica que tenía una calificación cualitativa desde su desempeño grupal, su desempeño individual, y con ese instrumento de evaluación quisimos potenciar esa habilidad blanda que es la comunicación, que es tan esencial en el rol, en el desempeño de un profesor. También la otra habilidad blanda que quisimos potenciar fue el trabajo en equipo y estas competencias digitales, porque para la elaboración de mapas conceptuales en principio se lo dejamos libres. Hubieron, al inicio, los mapas conceptuales eran manuscritos en una hoja, y a medida de la cursada ellos mismos fueron implementando otras herramientas digitales para la elaboración de sus mapas conceptuales. Y como resultado, creo que, dada la característica que comenté al inicio, nosotros vimos un empoderamiento y un desarrollo de la pertenencia de estos alumnos, de este grupo de estudiantes, con su carrera, con la elección de ellos de estudiar el profesorado en química, y cómo pudimos observar este desarrollo de la pertenencia en la presentación de sus trabajos semanales, o sea, en la presentación de estas situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque hubieron grupos que en las primeras presentaciones no ponían sus nombres. Enviaban por el aula virtual, que era la forma de presentar, y enviaban un PDF con la resolución de esa situación desafiante, pero ese PDF no tenía nombre, no tenía carátula, no tenía encabezado, no tenía nada. Y con esta evaluación en proceso, con esta retroalimentación que fuimos haciendo, y entre ellos también tuvimos un espacio de esta coevaluación y autoevaluación, ellos mismos fueron identificando esos aspectos en las presentaciones de sus trabajos. Y a medida que en el transcurso de las semanas, ellos mismos fueron logrando de presentar y desarrollar esa pertenencia de, bueno, el trabajo lo presento, y lo presento con este encabezado, estoy estudiando esta carrera, el grupo de trabajo lo integramos tales personas, tales estudiantes, estos son mis compañeros. Y para nosotros fue muy satisfactorio ver esa evolución en este grupo de estudiantes. Y bueno, los resultados fueron muy satisfactorios, dado que en la condición de promoción de los 12 estudiantes que llegaron, que cursaron la materia, 10 promocionaron y con buenas calificaciones. Bueno, Patricia, muchas gracias. También el trabajo es muy claro. Cuando uno lee las asignaturas que das, teniendo educación, se asusta y dice, bueno, ¿qué me va a invitar a leer este artículo? Pero la verdad es que es un planteo de un acompañamiento, de una estrategia que se sostiene en el tiempo y que termina en un producido que permite promover la dinámica en equipo, porque hay que sostener el trabajo en equipo durante mucho tiempo, y también que los estudiantes puedan comprender que las dinámicas que se vienen después, sobre todo si van a ser profesores, siempre es en equipo, en los acuerdos y desacuerdos, pero siempre dentro de las instituciones educativas trabajamos en equipo, porque quizás es uno de los cuestionamientos más fuertes que nos hacen los estudiantes de nivel secundario o superior, en esta idea de no poder pensarnos como un trayecto común que conducimos conjuntamente a la formación de egresados de nivel secundario para el mundo del trabajo, para la continuidad de estudios, o dentro de la universidad de la formación de profesionales. Parecemos no darnos la oportunidad de encontrarnos y de construir consensos, y que desde la formación docente inicial uno promueve estrategias donde de manera sostenida haya que ir resolviendo situaciones, problemas o situaciones desafiantes, ayudan muchísimo a poder proyectar después un perfil docente diferente en nuestras instituciones educativas. Así que quizás no aparecía eso como resultado del trabajo, pero sí uno podía palparlo en la lectura del recorrido, y bueno, mucho más con esta exposición. No sé si existe alguna pregunta, algún aporte que alguien quiera recuperar en esta etapa.
dentro de lo que fueron los trabajos. Si no, los invito a quienes no pudieron quizás recorrer el trabajo de los colegas que puedan leerlos, porque de verdad son sumamente enriquecedores, con encuadres comunes, pero desde realidades institucionales y de niveles educativos diferentes, que supieron incorporar a la evaluación y a las herramientas digitales efectivamente como un camino para acompañar las trayectorias pensando en esas trayectorias. Digo, en ningún caso era algo que venía ocurriendo hace 10 años sin problematizarse, era algo que apareció dentro de nuestro trabajo cotidiano en las aulas y sobre el que decidimos o decidieron ustedes al compartirnos estas experiencias hacerse cargo y poder proyectar instancias de acompañamiento de sus alumnos y alumnas, así que bueno, agradecerles por la generosidad de compartirlos, de tomarse el tiempo de producir en el marco de un workshop para socializar esas experiencias y darnos oportunidades de tomar lo que a ustedes les resultó y les permitió evaluar incluso su propia práctica docente para que otros podamos tomarlos y también adaptarlos o incorporarlos a nuestras propias prácticas. Así que bueno, les agradecemos enormemente la participación en este espacio y les pedimos que escaneen el código para poder recibir el certificado respecto de la participación en este espacio. Gracias, Karina, que les va a compartir el link. Y sí, les informamos que a las 16 horas va a estar el EGC para seguir compartiendo, intercambiando distintas experiencias en el ámbito de este workshop. Así que bueno, muchas gracias y nos seguimos encontrando en este y en futuros espacios que podamos construir juntos. Muchas gracias. Gracias, Macarena, Adiós, por hasta tu luego. participación Gracias. y gracias a todos. Nos vemos más tarde, están todos invitados. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Gracias a todos. Gracias.